Vamos a mirar ahora lo que tiene que ver con el vibrador. El vibrador es algo muy sencillo. En el iPhone 5S ya les había enviado el plano porque en el 5S es lo más sencillo que puede haber, a diferencia del 6 y el 6 Plus, que tampoco es que sea complicado, sino que en el 5S solo maneja una línea y la otra línea va directamente a tierra. Como ustedes pueden analizar acá, la línea la envía directamente el IC Power. Aquí no hay más nada que hacer si tenemos una falla. Simplemente vamos a revisar el diodo, el condensador que está acá de 56 picofaradios. Lo que siempre vamos a desconfiar en toda revisión son de los filtros. Son los primeros que se dañan. Si no están, se daña completamente la línea. A cambio, si falta un diodo, un condensador o este diodo, ella va a funcionar. Lo único que va a quedar es desprotegida. Va a haber algún problema de que vibre a destiempo en alguna circunstancia. Lo otro que es importante, que como este maneja la línea tierra, acá está el conector del vibrador, acá es donde va, la positiva viaja por estos filtros. Creo que ya les había explicado anteriormente, sino que voy a hablar de los otros dos casos y quería entonces repasar este plano. Aquí entonces, cuando hay humedad y el vibrador se activa solo, puede ser porque se unió a tierra y está enviando, o el voltaje se está uniendo y puede generar que el teléfono vibre solo, ya sea porque haya humedad debajo del IC Power y genere un encendido involuntario, crea que el procesador le está enviando una orden. Digamos, si el procesador le envía una orden de encendido al vibrador por alguna línea y esa línea se sulfata o cambia alguna variación en su comportamiento, el IC Power puede interpretar que el procesador le está ordenando que active el vibrador y eso puede generar. Entonces podemos usar, en algunos países venden desplazadores de humedad para uno poderlos aplicar. Eso se aplica debajo los IC, estando el teléfono apagado y preferiblemente desmontada la board de los demás conectores para no generar algún daño. Ya si no lo manejamos, entonces podemos hacer limpieza como hacemos nosotros acá. Manejamos, puede ser en Colombia, manejamos el líquido Servicel para limpiar las board, o si ustedes manejan alcohol isopropílico. Ya el thinner, usar el thinner en toda la board es un poco un tema más complicado, un tema que, aunque lo he usado, hay que tener precaución porque las soldaduras del iPhone son un poco más complicaditas, son más delicadas en cuanto a todas las demás board que hemos estudiado durante todos estos años que ustedes han estado al pie de los cursos. Entonces pasemos ya al que queríamos hablar en este momento, que es el del iPhone 6. El del iPhone 6, en este caso ya cambia al iPhone 5S. ¿Por qué cambia? Resulta que el iPhone 6 maneja un IC driver de vibrador. Entonces, un controlador que tiene un voltaje constante de la batería. Recuerden que la línea PP, BAT, BCC es un voltaje directo de la batería. Voltaje continuo que viene desde la batería. El pin positivo llega acá sin encender el teléfono, solamente conectar la batería aquí al pie del IC, ya tiene un voltaje. Él no lo va a consumir, solamente está ahí de referencia, y él no lo va a consumir hasta que acá no aparezca una opción de encendido que viene desde el procesador AP Top Vive. Entonces, desde el procesador de aplicaciones al vibrador, la señal de encendido. Ahí enciende, está en el procesador en la línea AL3. Ya al final del curso yo les voy a enviar una board, las fotos de la board de cada uno de los modelos, con cada uno de los contactos, cómo se llama cada esfera en cada IC, para que ustedes puedan estudiar mejor. Si tienen el plano a la mano, entonces lo pueden abrir y pueden revisar cada una de las paticas y guiarse cuál es la A3, la C3, la 2, y así poder entender ya los que quieran o hayan pasado a otro nivel. Entonces, este es el IC que tiene que ver con el vibrador. ¿Qué hace él? Tiene un voltaje alto, un voltaje similar a la batería, recibe una señal de encendido. Al recibir la señal de encendido, que son por fracciones de segundos, se activa el IC. El IC se activa y manda voltajes al vibrador. Ya la duración de esa magnitud, la duración
en tiempo de esa vibración la determina entonces el punto AM4 que también viene del procesador. En este caso es una señal PMW que viene a determinar la duración, es este INTRIC o la Tiger. Entonces esta señal es la que le prolonga el tiempo al vibrador o los ciclos. Recuerden que el vibrador puede vibrar por fracciones de segundos, tener un ciclo, y ese se determina por esta línea. Se determina una de encendido para que ponga en funcionamiento los voltajes del IC, y la duración de lo que se prolongue ese tiempo lo decide por la línea BI. Aquí entonces yo tengo como referencias unas resistencias de 100K que están ahí. En este caso solamente la usaron en la línea que tiene que ver con la duración, en la línea K está ausente. Ya eso lo deciden los fabricantes, no lo decidimos nosotros. Así funciona. Entonces, recibe señal de encendido por el A1, por el A3 y por el C3 salen las líneas negativo y positivo del vibrador. Tiene dos condensadores de 100 picofaradios, entonces filtrando, ayudando ahí. Acá vamos a encontrar unos filtros, está el FL1820, está acá, y el FL1819 está en esta línea. Ya saben que los filtros de un lado al otro dejan pasar, en este caso la corriente que va hacia el vibrador, llega al conector, del conector pasa aquí al flex, del flex entonces pasa a los contactos del vibrador. Es algo muy sencillo y no sé si ustedes también lo están viendo de esa manera a estas alturas de la clase. Y vuelvo y les repito, los que han adquirido el curso después de varios días, entonces comiencen porque se han explicado todos los temas detalladamente para que no les genere dudas. El iPhone 6 Plus, lo mismo. Ya sabemos que el iPhone 6 Plus de la parte de abajo casi hasta el procesador es muy similar entre el 6 Plus y el 6 normal. Entonces también tiene lo mismo, lo único que cambia es la posición en el conector. Tiene una línea directamente de la batería que llega al mismo IC, a la misma línea, la misma señal de encendido, la misma señal de duración. En este caso, bueno, aquí sí hay una serie de condensadores que están aquí protegiendo la línea. En este caso podemos mirar que están para filtrar, y que yo acá pongo otros puntos de referencia para que ustedes sepan que esa línea no solo va a alimentar este IC, esa línea puede alimentar 40, 50 componentes, 30 componentes más dentro de la OAR. Entonces aquí podemos navegar por la ciudad completa de la OAR y poder ir conociendo. A estas alturas de la clase vamos fracción por fracción sin ningún afán, conociendo cada uno de los componentes. Ya ahora cuando usted abre un iPhone ya no le va a dar temor, ya va a conocer qué es cada sector. Cuando tiene una falla ya sabe dónde dirigirse, no como antes que quitaba todos los blindajes y se ponía a dar calor donde no era. Ahora solamente va al sector que tiene que revisar en caso tal de que tenga una falla. Vemos que es lo mismo, lo único que va a cambiar es la posición en el conector. Tiene los mismos filtros, el F1819, el FL1820, tiene los mismos condensadores acá, que por lo general son condensadores de 56 picofaradios los que están en estas líneas. Llega y hace conexión aquí al conector del flex, después acá al conector del vibrador, y acá vemos el vibrador. En el iPhone 6 Plus es este que está cerca aquí al conector. En el iPhone 6 es uno también un poquito más largo que está también en la parte de abajo. Ahorita en la práctica lo vamos a mirar. Esto concerniente a lo del vibrador. Ahorita más adelante vamos a ver cómo funciona el vibrador, cómo es todo el recorrido que tiene que hacer esta señal. Tenemos acá entonces el vibrador del iPhone 6. Entonces miren lo siguiente. Acá tengo conectado esta línea a la línea Bed Battery. Esa línea es la app BAT BCC, entonces esa es la misma línea Bed Battery que conocíamos anteriormente. Tengo acá en la señal de encendido, cuando el procesador le envía una orden de activación a ese IC driver de vibrador, debe acá aparecer un voltaje que le da un estado de encendido a ese IC. Aquí entonces tengo conectada la señal que le prolonga la duración a esa vibración. Esa sí la tengo conectada al osciloscopio para que ahorita miremos lo que va a suceder.
Entonces, el teléfono así esté apagado, acá siempre va a tener que aparecer ese voltaje. Por eso también si ese IC está golpeado, está sulfatado, está mal soldado, no va a dejar encender el teléfono porque va a bloquear la línea principal de la batería. Como este tiene la opción acá del botón de silencio y de vibración, entonces es el que vamos a aprovechar para activar, ya que lo tengo aquí bloqueado el teléfono, pero me sirve para mostrarles a ustedes las señales. Creo que lo están viendo bien. Vamos aquí a ponerles, puedan observar bien la imagen. Listo. Cuando yo activo el vibrador acá, ustedes van a ver que aquí mostró 1.7, que es la señal de encendido, y con esa se activa ese IC. Y acá ven que el vibrador se mueve. Presten atención, cuando lo vibro, el vibrador genera un movimiento. Este es el vibrador del iPhone 6. El voltaje está presente, la señal de encendido está funcionando. Si la señal de encendido no llega, pueden ser dos cosas. Una, que la línea está rota desde el IC hacia el procesador, que el IC no tiene bien esa soldadura ahí abajo, o que el procesador perdió comunicación con el IC, y ahí sí, por lo general no vamos a arriesgar resoldar el procesador solo para que otra vez active el vibrador. Entonces ahí ya tendríamos que revisar si es el IC dañado o si es la línea. Ya saben que la línea yo la mido afuera. Afuera puedo revisar si es la línea de encendido. Si la línea llega y el vibrador no funciona, puede ser entonces ese IC que está fallando. Por ejemplo, si yo hago la prueba donde les expliqué en el plano y llega la señal de encendido pero el vibrador no funciona, entonces ya sé qué tengo que hacer. Ustedes ya saben que entonces o prueban el vibrador, y al vibrador también le tienen que llegar unos voltajes. ¿Cuáles son? Ya los vamos a conocer. Vamos a conectar entonces una de estas líneas al vibrador para que ustedes puedan saber qué voltaje tiene que llegar al vibrador. Aquí podemos analizar, cuando yo lo activo podemos ver que alcanza a llegar a 1.3 voltios, casi a 1 a veces. Entonces el voltaje que tiene que aparecer en el vibrador tiene que ser de 1 a 1.5, 1.8 aproximadamente. Ahí lo podemos analizar. 1.1, 1.3 voltios, 1 voltio, la señal de encendido, la duración de que el vibrador va a funcionar, y el voltaje constante. Ahora la línea que tiene que ver ya con la señal de duración en cuanto le prolonga la actividad del vibrador, ya esa sí la tenemos que tomar. Entonces con el osciloscopio, aquí por ejemplo tiene una función en la línea Tiger, le coloco en modo Singer, aquí en y entonces ahí cuando ya yo activo la señal, aparece la señal, el pulso, y me aparece entonces el tamaño de esa señal, el periodo con la que esa señal está trabajando y la anchura que tiene que tener. Entonces vamos a verlo de nuevo, y ahí me está diciendo la duración que tiene. Entonces acá me marcó una frecuencia de 5.44 kHz y un periodo de 183.90 microsegundos. Aquí podemos ver la señal que está generando, la señal PMW, que es la que le da el ancho del pulso, y la duración al vibrador. Entonces, señal de encendido, voltaje que tiene que estar en el vibrador, voltaje que tiene que activar el vibrador, ya se nos soltó, y el voltaje que tiene que estar constante, voltaje que tiene que estar en el IC, voltaje de la señal de encendido, voltaje que tiene que llegar al vibrador, que tiene que llegar a los dos puntos del vibrador, voltaje similar, y la señal que ya medimos, que es la señal que aparece en el contacto número A1, que viene desde el procesador. Así funciona
lo que tiene que ver con el vibrador. Así es que voy a tomar los voltajes. Yo lo hago de esta manera por la comodidad, para poderles mostrar a ustedes. Ya ustedes lo pueden hacer como yo les mostré con la board del iPhone 5S totalmente desarmada. Si no quieren sacar el flex de power, ya saben a dónde hace contacto el botón de power y a dónde tengo que hacer el corto entre el positivo y la línea de power para que me encienda y poder analizar estos voltajes. Si no, ya esto ya me llevaría a poder probar. Yo estos cables también se los puedo colocar al multímetro como lo hacíamos anteriormente y podíamos saber, sino que con el multímetro solo puedo conocer un solo voltaje. Con estos voltímetros que ya les expliqué cómo es que funciona, con 5 voltios se activan, el rojo es el positivo, el negro el negativo y me queda la línea blanca para hacer la medición que yo quiera. Y lo soldo, como ya también les mostré cómo soldo los cables en una clase anterior, para poder tomar estos voltajes. Entonces no se me van a asustar, no vayan a pensar que esto es difícil, que eso solo lo voy a lograr yo, no. Ustedes también van a poder hacer eso. Y soldo el cable por comodidad para no estar tocando con la aguja, porque a veces haciendo fuerza y teniendo ahí daña uno las resistencias, daña uno los condensadores. Cambio este cablecito, lo solda uno y lo deja ahí quieto, lo protege así con cinta para que no vaya a ser corto en ningún otro punto. En el tema del micrófono, entonces vamos a analizar que los 3 modelos tienen 3 micrófonos. Se conforman de la siguiente manera: está el micrófono inferior o el de voz, que está acá abajo cerca al conector. Acá está la salida del audio, acá la entrada del micrófono. Está el micrófono que hay en la parte de atrás, cerca a la cámara, que es para grabar video. Y está el que está cerca al auricular. Este es el ANC. Y entre ellos dos, cuando uno está realizando una llamada, se configuran para suprimir el ruido o la interferencia que pueda haber dentro de un lugar o en el exterior. Entonces compensa y hace una calidad de sonido para que nuestra voz sea la más importante, la más cerca, y no el sonido que esté externamente, y esto puede ayudar a mejorar la calidad de nuestra voz. Podemos ver que ahí están, en el 5 también es igual, en el 6 también es igual. Está uno en la parte inferior, otro en la parte de la cámara y otro en la parte del auricular. Ahora el plano, cuando nosotros lo analizamos, encontramos que el U21 ya sabemos que ese es el code de audio. Codifica y decodifica las señales que pueden salir y pueden entrar. En este caso, todas las de los micrófonos van a entrar al codec. El micrófono va a generar una señal que se le va a enviar al codec y el codec se la va a enviar al procesador, dependiendo de lo que haya que hacer. En este caso ya determina si es una grabación, entonces la procesa y la almacena en la memoria, y si ya es una llamada se la envía al procesador de llamadas o módem para él ya gestionar y hacer todo el recorrido que ya antes había explicado. Entonces acá vemos en este caso hay 4 micrófonos. Si ustedes analizan el IC, tiene hasta 8 entradas de micrófono. En este caso solo va a usar 4, las otras están suspendidas, están sin conexión o están cumpliendo otra función. Vemos que 3 son los que mencioné y cuarto es cuando conectamos el manos libres, el audífono. Cuando conectamos el audífono, entonces en el jack de audio hay también una línea destinada para el micrófono. Esa la veremos después cuando estemos viendo el jack de audio. Acá por ejemplo podemos ver el micrófono de voz. Entonces este es el inferior, el que está en la parte de abajo. Vemos acá que nos indica que llega el codec, pasa por unos filtros y es lo que vamos a analizar entonces aquí a continuación. Vamos a poder mirar aquí. Acá tenemos entonces el plano del micrófono del iPhone 5S. Podemos ver dos cosas. Una, las dos líneas que son la positiva y la negativa del micrófono. Eso es esencial. Vemos ya lo que estamos acostumbrados a ver. En este caso vemos acá un filtro en la línea mid vías. Esta línea acá la vemos que viene desde el codec y esta línea
llega al micrófono. Esta línea llega al micrófono para alimentarlo con un voltaje, porque estos micrófonos son digitales. Este micrófono tiene una tecnología MEMS y ya entonces vamos a explicarle qué significa eso. Los micrófonos MEMS, MEMS, también conocidos como micrófonos de chi, son transductores insertados directamente en un microchip de silicona aplicando técnicas MEMS. Este tipo de micrófonos, debido a su débil nivel de salida, por lo general vienen acompañados por una etapa de preamplificación y sistemas de conversión AD de análoga a digital sobre la misma placa. Los MEMS nacen de la base de los micrófonos de condensador y su aplicación principal se deriva a los dispositivos móviles, en este caso como lo podemos ver en este iPhone que estamos estudiando. Ofrecen diferentes ventajas, entre las que se destacan sus diminutas dimensiones, porque los vemos que son más delgados que los micrófonos que venían convencionalmente anteriormente en los teléfonos, bajo consumo de potencia, amplia duración en el largo del tiempo y resistencia a elevadas temperaturas. Ahora, cuando miramos en el plano que aparece que hay un micrófono ANC, por ejemplo acá vemos ANC y ANC, ANC RF y ANC Error, entonces pues así lo ha designado el fabricante para llamar esa línea, pero ANC entonces significa compensación de ruido ambiental. El uso principal de la compensación de ruido ambiental ANC es ajustar automáticamente el nivel de salida de una señal de programa o de páginas basado en el nivel de ruido ambiente de una habitación o el lugar donde estemos. Consideramos la posibilidad de que una habitación donde hay un grupo de personas se genera un ruido, hay un ruido ambiental, las personas en la habitación pues están ahí generando ese ruido y nosotros estamos entablando una conversación. En configuración, automáticamente el sistema, eso se hace por medio de software y de hardware por los 3 micrófonos, entonces compensa ese ruido de ambiente y nos da una importancia a nuestra voz para que así no haya una pérdida. Por eso usted también ha probado, por ejemplo, también cuando estamos grabando las clases, estamos aquí hablando y el micrófono está concentrado captando la voz que les estoy entregando, pero cuando yo bajo la voz, esperamos un momento, usted empieza a escuchar entonces más ruido de ambiente, el ruido que hay alrededor mío, atrás de mí, se hace más alto. Esto se debe a lo mismo, que la cámara que estoy usando tiene varios micrófonos que también actúan compensando entonces el ruido ambiente. Para esta función están estos 3 micrófonos y designados aprovechándolos para cada uno de los periféricos, en este caso la cámara, grabaciones de voz y también entonces para grabar alguna llamada. Ahora sí, entonces continuamos diciendo que para que él funcione entonces necesita una línea de voltaje que viene por la línea mid-días. Por lo general siempre es de 1.8. Cuando estemos mirando entonces en práctica vamos a mirar precisamente de cuánto es el voltaje. Y 2 líneas importantes. En este caso la línea positiva dice mic 1 top code, o sea que va desde el micrófono hacia el code de audio, la línea positiva. Pasa entonces en este punto, conecta en el conector de flex de carga o el dock. Entonces pasa al condensador de 56 picofaradios y luego pasa aquí a otros 2 condensadores. Entonces aquí podemos ver que hay un condensador de 56 picofaradios con una pista a tierra y la otra en la línea, pero el otro está como aquí una línea de desacoplo. Entonces llega esa línea porque recuerden que lo que está entregando este micrófono es una señal muy débil, se está inyectando un voltaje para poder amplificar esa señal, pero cuando va a llegar ya al codec tiene un filtro que llega y permite que pase entonces ahora sí cerca al codec la señal que está requiriendo filtrada en última manera para poder ser una señal muy estable la que se está recibiendo del micrófono. La línea negativa acá la vemos también, llega a los mismos 2 condensadores, uno de 56 picofaradios y uno de 0.1 microfaradio. Y la línea
del códec, la vemos acá, que llega entonces a la línea H7 del códec de audio. Aquí hay algo, aquí hay una línea que se desprende. Resulta que esta es nueva y vamos a explicar un poco. La línea GND es ground, es tierra, es la parte negativa de toda la OAR, donde todo se conecta a tierra. Ustedes ya eso lo pueden saber. Por ejemplo, la OAR en el conector de la batería tiene una parte a tierra y la otra positiva. La parte a tierra es toda la parte negativa, todo lo que está conectado a tierra, todo lo que tiene continuidad entre sí en la parte negativa, todas estas partes. Pero la línea PGND ya es otra línea, y aunque si usted prueba continuidad va a tener continuidad, pero la razón es porque tiene varios componentes que están a tierra. Por eso acá usted puede ver que aparte de la línea negativa del micrófono hay una línea negativa PGND. Entonces es por donde retorna. Aquí vemos que dice del micrófono 1 al códec, esa es la pista de retorno. PGND, la razón por la que se separa PGND de GND, de la tierra normal, es evitar la interferencia de ruido desde la línea G negativa o GND a PGND, generalmente circuito de potencia que es de baja frecuencia y el circuito digital es de alta frecuencia. Por esta razón, entonces, aunque está conectada a tierra, pero está debidamente conectada con varios condensadores. Acá vemos que tiene un condensador, vemos otro condensador de 56 picofaradios, uno a tierra, y ahí es donde ya recibe la parte negativa. Y por último, un contrarresto acá, llega hasta este condensador de 4.7 microfaradios, entrega a la línea negativa y pasa a la línea G6. Entonces, esa es la parte PGND de este micrófono. Ahora, eso era porque quería explicarlo, no dejarlo pasar por alto. De ahí vemos que se desprende la línea negativa del micrófono, de acá a este sector, no de acá. Entonces, aunque usted prueba aquí continuidad tierra y acá hay continuidad tierra como si fuera normal, pero quería aclararles que es PGND y que era GND. Entonces, se hace para evitar una interferencia. Recuerden que aquí se está generando una señal digital por el micrófono y esto es de una alta frecuencia, lo cual generaría una interferencia y un ruido en nuestra voz, o un error en lo que recibe el códec de audio. Ahora vemos, ahora sí, el micrófono ANC, ya miramos que es de referencia, que es el 2, y el ANC error, que es el 3. En este caso los dibujé en un mismo plano porque comparten la misma línea mid-vías y también comparten la misma línea PGND. Ya tengan eso en mente, es lo mismo que a tierra, lo mismo en la práctica. ¿Qué significa? Que si usted prueba continuidad a esa línea PGND a la GND y nos va a dar, pero usted va a aprender y va a entender que se une a tierra es porque empieza a viajar por componentes que están conectados a tierra de baja capacitancia. Entonces este condensador es de 56 picofaradios, acá está tierra y acá también. Esto le da una masa, pero ayudando a que no haya interferencia por esa alta frecuencia que está manejando el micrófono. Tiene la misma cuestión que miramos ahorita. El micrófono 1, 2 y 3 también tiene una línea PGND, la línea negativa principal. Tiene la línea, el micrófono 2 tiene la línea positiva y también tiene la línea negativa. Acá la vemos. Hace su recorrido, llega acá, sale por este punto, llega aquí a estos condensadores. Estos condensadores los marqué en amarillo para que ustedes saben, los que han estado en los demás cursos saben que un condensador cuando está acá es porque está en serie es que tiene una línea agarrada acá y la otra aquí al otro. Este está en paralelo ¿con qué? Con la línea negativa del micrófono y la línea a tierra de la OAR. Estas partes que están así son partes negativas. Si usted prueba continuidad a tierra acá, aquí hay continuidad a tierra y acá no debería haber continuidad a tierra porque hasta aquí ya llega y entonces permite pasar hacia el códec la señal filtrada de ese micrófono. Igual pasa con la línea positiva, entonces hace contacto en el E2 y en el E1 del códec de audio. Esto es muy sencillo,
¿Por qué sencillo? Porque si yo tengo una falla de que no me escuchan cuando hago una llamada, ya sé que es el micrófono principal, no voy a ponerme a buscar. Ya el problema está si me escuchan con ruido, con interferencia, ahí sí viene a jugar los otros dos micrófonos. Si alguno de ellos está dañado, le cayó humedad y está afectado, entonces cuando intente suprimir el ruido ambiente, lo que va a generar es una distorsión del sonido, un error, y ahí sí, aunque abajo esté bueno, y si a uno de los de arriba está dañado, entonces me va a generar una interferencia, eso lo va a tener presente. Si me escuchan bien las llamadas, pero no me escucha o no me sale video no me sale audio en el video, voy a mirar el micrófono número 2. El micrófono número 2. Ya el micrófono número 3 es el que está cerca al auricular, que con ese se conjugan varios para poder suprimir ese ruido. También para cuando hay una grabación, entonces hacen una grabación muy óptima del sonido. El micrófono 3 lo vemos acá, está entonces en este conector del auricular. Este es el conector de flex de power y este es el conector de la cámara frontal. Como ustedes ven, de acá se desprende la misma línea PGN, la línea potencial negativa. Acá llega a este punto, de ahí nace la línea negativa del micrófono 3, viene hacia el codec a la línea de 2, pero primero llega a un condensador que está acá filtrando de 0.1 microfaradios y otro condensador de 56 picofaradios. Si este condensador está dañado, nunca va a llegar la señal digital del micrófono hacia el codec. Entonces, la línea mid-vías, que es una línea de voltaje, acá la ven, alimenta al micrófono 2, al flex, y alimenta también al micrófono 3. Aquí vemos que hay un filtro, el FL48, ya sabemos qué pasa con los filtros, si están dañados. Tenemos un condensador acá de 1 microfaradio, tenemos un diodo y tenemos un condensador de 56 picofaradios. Al igual que en la línea positiva de ese micrófono hay un diodo y un condensador. Llega acá, llega a la línea de este condensador y pasa a este otro condensador que tiene el mismo valor. Entonces es muy sencillo poder saber si me está fallando alguna área, qué va a pasar y cuál tengo que cambiar o cuál tengo que solucionar. Entonces, por ejemplo, si tengo una distorsión en el audio, yo puedo desconectar el micrófono 2 y probar. Si se va la interferencia, ya sé que el micrófono 2 me está generando esa interferencia. Igual puedo hacerlo con el micrófono 3, como los desconecto del auricular y ya queda deshabilitado. Entonces puedo enterarme de esa manera cuál está generando la interferencia. Ustedes saben que la interferencia es un ruido molesto, que cuando estamos haciendo la llamada hay un sonido que nos perturba ahí. Y esto puede generarse por alguno de estos dañados. Acá está bien explicado que en el flex de power este es el micrófono, en el flex de la cámara este es el micrófono, y en el otro flex de carga este es el micrófono principal. Igual para el iPhone 6, de igual manera, tiene en este caso la línea mid-vías. Ahí la vemos que es la línea de retorno. Una línea con un condensador similar al caso que teníamos ahorita. Tenemos las dos líneas del micrófono, el lower mic, lower significa inferior, micrófono inferior, el micrófono de abajo. Vemos las dos líneas importantes, que es la positiva y la negativa. Vemos la línea de voltaje, que sin la línea mid-vías nunca va a poner en funcionamiento el micrófono. Acá nunca va a poner en funcionamiento el micrófono. ¿A dónde voy a probar si el voltaje lo está enviando? Pues me queda muy fácil. En los otros teléfonos, por eso hay cosas que a veces creemos que son más difíciles, y el iPhone tiene muchas cosas más fáciles de diagnosticar que cualquier otro teléfono y cualquier otra tablet. Entonces hay muchas ventajas, hay más ventajas que desventajas cuando vamos a reparar un iPhone, porque todo lo vamos a poder casi que medir. Por ejemplo, yo puedo saber si me está enviando la señal el micrófono, si me está enviando la línea, está enviando el voltaje. Todo lo voy a poder saber porque la mayoría se conecta. Lo otro muy bueno, que yo voy a poder hacer un mantenimiento a la OAR del iPhone cuando estemos mirando esos casos, sin ningún problema de que se van a dañar sensores, como sensores de proximidad, de luz, porque todos están periféricamente, están en el exterior.
Eso también es una gran ventaja que no teníamos en los otros teléfonos que ya habíamos estudiado. Acá podemos ver las mismas dos líneas, la línea de voltaje y la línea de retorno hacia el códec en esta pista que está acá, que es la línea Mid Bias Fill retorno. Recibe ese nombre de fill por este condensador que está acá en serie con la línea filtrando ese voltaje que está retornando, o esa línea que está retornando hacia el códec. Sale un voltaje y retorna de nuevo hacia el códec por este lado, alimentando antes al micrófono, y el micrófono poniéndose en funcionamiento, generando señales digitales de lo que está afuera, enviándolas hacia el códec. Ese es el micrófono principal del iPhone 6. El micrófono rear mid o micrófono trasero en el iPhone 6, y acá vamos a hacer ya un resumen porque todo es igual. Todas las líneas salen del códec, tienen una línea mid vías que le lleva el voltaje, una serie de filtros y condensadores que están en esas líneas, que en caso tal de que falle un filtro, pues ya conocemos qué va a pasar, la línea va a quedar interrumpida, no va a seguir. Si es el códec, la mid vía no va a llevar voltaje hacia el micrófono, si es alguna de las del micrófono no va a llevar la señal hacia el códec, y así generalmente. Si tenemos interferencias en la llamada o en alguna grabación, entonces aquí vamos a revisar los condensadores que están filtrando esas líneas de voltaje y las líneas de datos que está generando el micrófono. Aquí vemos el micrófono que está en el flash del botón de power, ese es el micrófono trasero. Aquí vemos ya el micrófono frontal. El micrófono frontal se cumple lo mismo, las dos líneas principales negativa y positiva del micrófono, la línea mid vía, los filtros, algunos diodos protegiendo las líneas, los filtros de las líneas del micrófono, una línea que sale del condensador de 4.7 microfaradios, y la línea codec top front mic tiene un condensador de un microfaradio también ahí ayudando a filtrar ese voltaje. Aquí vemos ya el micrófono del iPhone 6 Plus, ustedes lo pueden ver, es igual al mismo sistema del iPhone 6. En este caso vemos la línea Mid Bias Fill, que sería la misma que estuvimos hablando, que era una línea que llegaba hacia el códec, y acá vemos entonces un condensador, por eso se llama Mid Bias Fill, porque acá este condensador está terminando de filtrar esa línea que está retornando hacia el códec. Vemos las dos líneas con los condensadores en serie, condensadores que están en serie en las líneas de micrófono de 0.1 microfaradio. Llegan al conector, pero primero pasan a través de unos filtros. Entonces eso es lo que nosotros siempre tenemos que estar presentes. Por ejemplo, yo con el plano sé qué es, porque es que la gente a veces se confunde, los compañeros se confunden, y porque ven que falta un componente, y en este caso como todo se parece, entonces voy a hacer un jumper, y a todo no se le puede hacer jumper. Por ejemplo, el que haga un jumper en este condensador pegando que es una resistencia o es un filtro, pues va a cometer un error, porque el voltaje que alimenta el micrófono se va a ir a tierra y ahí no aplica ningún jumper. Aplica un jumper en un filtro sí se puede practicar, ustedes ya saben, va a funcionar, pero entonces va a faltar un componente que lo colocaron para ayudar en algún caso, alguna interferencia que se presente. En el condensador en serie también va a funcionar, pero entonces en este caso sí va a llegar la intensidad de voltaje directo hacia el códec, y puede ser perjudicial. Digamos, si hablamos más de 10-15 minutos, se puede recalentar el códec, o se va a calentar el teléfono demasiado cuando estemos hablando prolongadamente. Aquí vemos que en este caso el filtro de la línea mid vía está en este sector. Acá vemos el micrófono para tener una pequeña orientación en qué parte o a qué micrófono pertenece. Aquí vemos el micrófono 2, el rear mic, el micrófono trasero. Vemos que está acá en el conector de la board, donde está conectado también el botón de power, el flash de power. Llega al codec. Al codec vemos una línea que tiene un filtro acá. En este caso ya no es como la línea que va hasta el conector, sino que el codec tiene un filtro acá para filtrar esa línea, la línea mid vías. Vemos
la línea que sale con el voltaje y las dos líneas principales. Esto se repite en todos los casos. Aquí por último el micrófono 3, el front mid, que es el que está ahí en el auricular o al lado del auricular, que se conjugan para poder cumplir la función ANC, que ya sabemos que es compensar pues el audio, el sonido que no se quiere transmitir en ese momento. Para terminar en todo lo que tiene que ver con el codec, nosotros ya lo único que nos faltaría es conocer, por ejemplo, tenemos acá estos tres planos que hablan del codec. Por ejemplo, ahí vemos que el codec, entonces arriba nos dice las conexiones del micrófono, todas las conexiones del micrófono, unas salidas que tienen para el receiver, para el HAC, unos que dan para el audífono, el headphone, que es pues auricular de cabezas, o de cabeza del auricular o el audífono externo. Ya aquí abajo entonces está lo que nos interesa. Si yo tengo una falla completa, me falla auricular y micrófono todos a la vez, es definitivamente el codec dañado, el codec fallando, algún voltaje no le está llegando. ¿Cómo lo voy a saber? Ya sabemos que todos los planos en la parte de arriba está la línea que tiene que ver con voltaje. Me dice un voltaje PPV8, me dice un voltaje PP1V8 SDRAM, el voltaje PP1V8 y el voltaje PPVCC Main. Este voltaje es similar al de la batería. Me indica los 4 voltajes principales, eso los voy a tener presentes. Acá entonces están las líneas que tienen que ver con líneas o que llevan externamente algunos filtros, algunos divisores de voltaje. Entonces esas líneas son las líneas que tienen que ver con condensadores que están ahí filtrando esas señales. Acá por ejemplo está la conexión, acá aparte está toda la conexión con el procesador y con los demás componentes. Entonces está la línea desde el procesador al codec, ahí las vemos, todas vienen desde el procesador, todas esta va al procesador, desde el codec al procesador, esta es del procesador al codec. Toda esta línea es la línea que tiene que ver con la comunicación entre el procesador. Entonces, ¿por qué casi no se habla de ellas en un plano? Sencillamente porque estas líneas viajan internamente desde procesador a IC y no va a haber ninguna forma de por dónde meter agujitas o verificar si está o no está enviando. La única es que cuando yo ya reviso todos los voltajes están bien. Yo reviso que si es una falla de micrófono, los micrófonos están bien, ya los cambié por desconfianza y sigo sin funcionar. Entonces automáticamente esto me lleva a que el codec está fallando. Aunque también puede ser un golpe muy fuerte y que se haya una fisura interna. Esas fallas son, por decirlo así, un poco irreparables. ¿Por qué son irreparables? Porque ninguno de nosotros va a levantar al procesador, le va saber si una línea no está respondiendo, sí se puede. Por ejemplo, con el Mayan Tester que tenemos nos indica si una pista tiene o no conexión con algún componente. Ya también yo les he explicado cómo es lo que hace más o menos el Mayan Tester. Es el aparatico azulito que yo ya les mostré hace poco en unas clases. Entonces es el que me indica si una línea está conectada. Ya les di algunos trucos que podemos hacer con el multímetro, medir alguna respuesta ya sea en la escala de ohmios o en la escala de diodos y poder ver si hay una respuesta en esa línea. Eso me indica que está conectada con algún dispositivo, lo cual no me está dando a entender que no está reventada ni está rota internamente. Pero por eso digo que es un poco irreparable, porque nadie levanta un procesador y levanta un codec y manda 2 cables abajo, los tiene fijos, vuelve y solda el procesador y vuelve y solda el codec. Entonces, cuando es un golpe muy fuerte, en este caso, pues lo que vamos a poder hacer es resoldar, o lo que vamos a hacer es reballing, pero si la línea murió internamente, ahí sí, ya ahí quedó la falla lista. Pero con este curso tenemos que saber, tener las herramientas para saber cuándo hay solución y cuándo no hay solución. No decirle a todo no tiene solución, o perder tiempo una semana, un mes con un teléfono que nadie iba a poder arreglar. A veces creemos que en los servicios autorizados de iPhone entonces donde arreglan, y eso no es así, porque ellos tienen en las máquinas ensambladoras, y si ellos tienen una falla, no se pueden a perder tiempo, ni siquiera a veces saben a dónde está la falla, porque ellos lo único que hacen es pues ensamblar, armar y verificar por medio de software general si algo falla, y si algo falló, miran la producción, qué error se cometió en tal board y vuelven a producir las board. Entonces a veces creemos que porque
está en Apple o algo, entonces, o iPhone directamente, ellos iban a reparar y ellos a veces no reparan nada ni se pueden a perder tiempo porque le aplicaron resina en muchas cosas y les queda más fácil fabricar una board que retirar la resina y poner a hacer otros procedimientos. Eso ya nos toca a nosotros como técnicos no dejar ir nada de esto. Entonces, aclaro, ya saben que las líneas del procesador están por este lado del plano. Este es el iPhone 5S, el iPhone 6 también y el 6 Plus. Vea, acá me indica, en el code es el U90U0900. Este es el code de audio del iPhone 6, me indican las líneas, en este caso son 1, 2, 3, 4 líneas de voltaje. Ya sabemos, ya les expliqué, si alguno de ellos no sé qué voltaje maneja, lo busco en todo el plano y me lleva a la lista de voltajes. Por este lado están las líneas de micrófono, por este lado están las líneas que están filtrando, ayudando a filtrar los voltajes que se están moviendo dentro del códec. Aquí arriba entonces encontramos las líneas que tienen comunicación con el procesador, líneas de bus de datos. Y ahora entonces tenemos por último las líneas que ya hemos estudiado en micrófono, receiver, HAC y el resto. Entonces vamos a pasar a ver entonces el funcionamiento. Quería hacer esta aclaración primero, ya que ahorita vamos a pasar a otros elementos y sería bueno que ustedes tengan todo esto presente. Listo, esta clase es muy sencilla acá en la práctica. El micrófono de abajo va a grabar va a captar la voz de grabación y la de llamadas. El micrófono que hay atrás va a captar el sonido cuando hagamos un video y el frontal va a tener una combinación cuando se haga una llamada, que ese es el ANC error, que es el que ayuda a compensar el ruido ambiente que pueda generar y nos va a mejorar la calidad. Sin los dos de arriba, sin el de la cámara y sin el del auricular acá, va a grabar y va a hacer llamadas perfectamente para que lo tengan presente. Solo cuando haya una interferencia vamos a revisar arriba, porque ya cambiamos al de abajo y sigue habiendo interferencia, vamos a desconfiar en el de arriba. Los desconectamos y nos tiene que grabar bien. Acá por ejemplo van a estar pendientes. El voltaje que va a aparecer es de 2.7 voltios como lo dice el plano. Si buscamos en el plano qué valor tiene el mid-band micrófono 1, micrófono 2 y micrófono 3, tiene un voltaje de 2.7. La línea negativa pues ya sabemos que como va a continuar a tierra no nos va a marcar ningún voltaje. Tenemos la línea positiva del micrófono y tenemos la línea mid vías. Entonces vamos a hacer una grabación. Hola, 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 grabando, Servicel. Podemos ver que se activó el voltaje que hace funcionar el micrófono y acá vemos una variación casi de un voltio, dependiendo la calidad del sonido. Hola, 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 hola. Ya sabemos que estos voltímetros son un poquito imprecisos, puede llegar hasta un voltio midiéndolo con el multímetro. Entonces cuando nosotros ya paramos la grabación se congela, ahí todavía el micrófono está funcionando pero el códec no está grabando y enviándole esta información al procesador. Ahora cuando reproducimos ese audio, si nosotros lo reproducimos, esto es lo que también quiero aprovechar que tengo este caso. Cuando nosotros quitamos todos los blindajes de la board y cuando no tienen ninguna lata, esto puede generar un ruido, puede generar interferencia en el toast y por eso es que a veces les funciona y a veces no les funciona y hay que bloquearlos y desbloquearlos. Puede ser, aunque también esto tiene relación con el códec, con el Cumulus o el Sage. Aquí vemos, ya están deshabilitados. Solamente cuando el sistema operativo lo pone a funcionar. Esto puede ser una falla. Cuando tengo todos los blindajes conectados y la lámina arriba bien, el toast funciona perfectamente. Entonces esto pues se puede deber a eso mismo. También que como estoy abriendo y cerrando la pantalla, a veces se me desconecta el toast y esto puede generar eso. Sin embargo, si ustedes tienen una falla, también pueden verificar bien que no sean los láminas que tiene ahí para asegurar evitar toda esa interferencia, o a veces de tanto aquí abrir y cerrar entonces no hace buena conexión.
Aquí entonces vemos el funcionamiento. Así son los tres micrófonos son iguales. Van a necesitar un voltaje para activarlo, para que empiece a sacar las líneas divididas positivo y negativo, para enviarlos al códec. Ya sabemos los voltajes que tienen que haber en el códec. ¿Cómo lo sabemos? Con el plano esquemático. Llamadas, micrófono inferior, cámara. Si nosotros hacemos una grabación, por ejemplo, voy a desconectar el micrófono. Voy a desconectar este micrófono y tengo desconectado el micrófono de arriba, y eso no va a ser impedimento para que yo grabe un video y salga con buena voz sin ningún problema. Hola, grabando acá un video de la clase de micrófono. Aló. Ahora lo paramos. Vamos a pararlo. Acá lo tenemos. Tenemos que volver a conectar el flash para que nos bote el audio. Aquí hemos desconectado el de abajo, desconectado el de arriba. Entonces esto se los hago es para que ustedes tengan la claridad y la convicción de lo que puede pasar en determinado caso, porque hay muchos que desconfían de alguna cosa y de otra, y entonces con este conocimiento les va a ayudar más. Aquí sé que el micrófono está respondiendo. ¿Porque sé que está respondiendo? Porque le está llegando un voltaje y le está saliendo por la línea positiva casi 1 voltio. Si le llegara el voltaje y no saliera, ya sé que el micrófono está dañado, tengo que cambiar el flash. Inclusive en el canal de YouTube tengo cómo cambio micrófonos de estos también se pueden cambiar, pero por lo económico del flash, entonces se puede cambiar completo para no matarnos la cabeza cambiando este micrófono. Pero si lo quieren hacer, sí se puede cambiar. Bueno, para mostrarles de dónde estoy tomando las líneas, las estoy tomando de acá. Aquí en el flash hay dos filtros, dos bobinas de ferrita que hay acá, con núcleo de ferrita. Eso es un tipo de bobina, aquí lo vemos. Estas de acá son, las quité y le hice unos jumper. Ahí a la línea para poder tomar la lectura de voltajes. Y eso es lo que les digo, cuando falta un filtro también funciona. Aquí voy a colocar la bobina que había ahí. Para que ustedes la miren, esta es la bobina que tenía ahí. La quité y le hice un jumper para poderle mostrar los voltajes. Ahora vamos a tratar de cambiar ese micrófono digital por uno análogo. Ese micrófono también se le puede adaptar un micrófono universal análogo, teniendo en cuenta el plano y todas las indicaciones que estamos dando en los cursos, para que ustedes mismos puedan determinar. Aunque este flash es económico, sin embargo aprender todas estas técnicas nos sirven para aplicarlas en cualquier dispositivo móvil o cualquier experimento que queramos hacer. Voy a retirar ese micrófono. Para ello voy a usar aquí el cautín y voy a derretir estaño sobre el micrófono para retirarlo. Ahí lo retiré. Bueno, necesitamos el micrófono universal, cualquier micrófono universal. Acá lo tenemos, micrófono nuevo. Vamos a necesitar una resistencia. En este caso estas de este PCP chino son muy buenas porque tienen arriba la escritura. Por ejemplo, tengo acá ya seleccionada 3 para que ustedes miren las configuraciones diferentes que vamos a conseguir. Entonces esta es de 102, que quiere decir que es de 1 kilo ohmios. Esta que tenemos acá que dice 433 de 4.7 kilo ohmios, y esta que tenemos acá que dice 222 de 2.2K. Mire lo que va a suceder en cada una de ellas para que usted interprete para qué se usa una resistencia en la parte de cuando se está adaptando un micrófono. Como se está enviando un voltaje 2.7, nosotros tenemos que reducir ese voltaje, porque como ustedes ven, ese voltaje no llegaba completo, llegaba solo 1 volt con la señal que está generando el micrófono.
Ahí la tenemos con la resistencia 2.2K. Hola, 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 grabando para Servicel. Con la resistencia 2.2K. Hola, 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 grabando para Servicel. Ahí lo podemos ver. Entonces, nos ha funcionado colocando una resistencia 2.2K. Esto lo pueden buscar en Google, colocan resistencia SMD y colocan el número que quieran averiguar de cuánto es, si es de 102, si es de 222, 473, ahí le aparece el equivalente en kiloohmios. Aquí lo colocamos, la positiva a este lado, la negativa a este lado, y así hemos podido adaptar un micrófono universal a cualquier flash de iPhone. Así funciona, y también funciona en cualquier componente. Cuando yo coloco, ustedes vieron que el voltaje que sale, vamos a probar aquí qué voltaje está saliendo. Bueno, se me desconectó el toast, ustedes pueden ver cuando conecté una resistencia de 1 kiloohmios me salían 2.2 voltios, cuando conecté la 2.2K me salieron 2 voltios, y cuando conecté la de 4.7K no salió, casi que era impercibible el voltaje, pero la señal de audio o la señal del micrófono sí iba hacia el codec, pero entonces la voz se escuchaba muy bajita. Con el de 2.2K quedó una voz similar a la del micrófono original. Esto es una aclaración para todos los colegas, espero que les sirva. Bueno, para terminar acá, muchachos, entonces quiero mostrarles acá el iPhone 6 y el 6 Plus son igual. También la configuración de los mismos micrófonos. Entonces lo que vamos a hacer es que, bueno, aquí esto lo comparto con ustedes. Hay muchas veces el plano dice algo y en la práctica sale otra cosa. Cuando nosotros analizamos el plano y buscamos el voltaje que tiene que tener la línea mid vías, está en la 8 contando de aquí para allá, que en realidad en el plano es la patica 21, 2, 4, 6, 8 acá. Cuando yo la toco acá, una pinza a tierra y otra ahí en la línea, debe activarse un voltaje. Si el voltaje no activa, entonces ya tendremos que revisar el codec o revisar las líneas que vienen de allá. Vamos a activarlo. Ahí lo ven que no está, que es un voltaje que está descargando de los condensadores. Ahí me marca 2.8. Si usted analiza y revisa el plano le va a indicar que aquí deben de haber 1.8. En la práctica nos marca 2.8, igual que en el iPhone 5. De todos modos, revisar 2, 4, 6, 8 acá en la línea mid vías. Revisar en sus teléfonos de 1.8 a 2.8, según el plan 1.8, en la práctica 2.8, trabaja igual que el 5S, para que lo tengan presentes. En el plano que usé en el video, me había equivocado aquí, se me había corrido 2 líneas, los puntos ya la corregí para que descarguen el plano que viene en los archivos adjuntos, que está corregido. En el video está toda bien la explicación, solo que 3 líneas me habían quedado corridas, para que no vayan a confundir y a guiarse por la imagen del video, sino por la imagen que está de estudio, que les queda a ustedes para que descarguen. Así de fácil es esto, muchachos. Trabaja de igual manera, el mismo voltaje, las mismas líneas positivas del micrófono van a generar. En caso tal de que ya tengan práctica, pueden soldar los cables como yo lo hago, para tener un estudio afuera de cada uno de los voltajes. Otra cosa que quería aprovechar antes que se me olvide, y es esto, mire, como este teléfono tiene todos sus blindajes originales, el toast no genera ningún problema, como estaba pasando ahorita con el 5S, que le tengo todos los blindajes eliminados, porque es la board de estudio, y esto les puede pasar porque varios ya me han comentado y que no encuentran que los voltajes están bien y que tienen que bloquearlo y desbloquearlo para que vuelva y les funcione. Cuando tenía la otra board del iPhone 6 de estudio, que también la tengo sin blindajes, también era un problema para que desbloqueara y bloqueara, y me tocaba para que funcionara el toast correctamente. Y no se debe precisamente una falla grave, sino simplemente que como quitamos todos los blindajes, esto genera interferencia. Recuerden que estas pantallas de iPhone son muy grandes y muy susceptibles también a la interferencia que pueda haber en la board, y para eso está cada uno de los blindajes.
inclusive el blindaje que trae arriba también tiene, en los pernos hace una descarga de esa interferencia que se pueda presentar aquí dentro de la board. Entonces espero que la clase les haya gustado y seguimos aprendiendo con las demás clases.